Buenos días, Dios les bendiga a todos. En esta mañana estamos dando inicio a la escuela dominical de la Iglesia Cristiana Poder en la Palabra. Le damos gracias a Dios por este tiempo hermoso donde podamos compartir la palabra, podemos adorar al Señor, podemos orar y la gloria es para el Señor. Dios es un Dios fiel, poderoso, un Dios majestuoso. El Señor es fiel. Dios les bendiga a todos los hermanos y amigos que en esta mañana se conectan, se van a conectar, los que van a estar escuchando, los que van a estar viendo este video. Sabemos de que Dios es un Dios fiel, amén. Sabemos de que Dios es un Dios misericordioso, clemente, justo y bueno. Y en esta mañana podemos decirle al Señor gracias, gracias por este día. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios en esta mañana. Yo le invito para que usted en esta hora pueda orar al Señor. Usted en esta mañana pueda dirigirse al Señor, a su Creador, el que le ha dado la vida, y usted pueda en esta mañana orar a Él. Oremos en esta mañana. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Te damos, Señor amado, toda la gloria. Te damos toda la honra. Te damos toda la alabanza. Te damos todo el honor. Te damos toda, Señor amado, todo nuestro ser a ti, Señor, en esta hora. Te damos gracias, Señor, por este momento especial. Por esta escuela dominical, por todos los hermanos y amigos que nos están escuchando, Señor. Los que nos van a escuchar, Señor, queremos bendecir a todos aquellos, Señor, que se van a unir. Padre, todos aquellos, Padre amado, que en esta mañana tienen el deseo de poder estar en tu presencia, de poder escuchar una palabra tuya que llega al fondo de su corazón, Señor. Y queremos hacerlo, Señor, para ti. Queremos adorarte, Señor. Queremos bendecirte. Queremos glorificar tu nombre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios, estamos dando la gloria al Señor y damos una bienvenida a todos los que se están uniendo en esta mañana. Hoy tenemos acá a Samuel en la parte técnica. Él nos está colaborando juntamente con Paola, su compañera. Están aquí en Cincelejo. Dios les bendiga. Y a todos los hermanos que también van a estar unidos. Vamos a adorar al Señor. Vamos a adorar al Señor. Vamos a decirle al Señor que Él es el único que merece toda adoración y toda alabanza. Vamos a adorar al Señor. Yo le invito a que usted adore al Señor en esta hora. Vamos a adorar al Señor. Gloria al Señor. Queremos adorarle a Él. Venimos ante ti, Señor, para adorarte. Venimos ante ti, Señor, para exaltarte. Damos saludos a todas las personas que están en Bogotá, en Medellín, en Barranquilla, a todos aquellos que están allá en San Pues. Y mandamos un saludo también especial a Michael, allá en Estados Unidos, donde se encuentra. Que Dios lo bendiga grandemente. A todos los hermanos, Dios les bendiga. Gloria al Señor. Tú eres Dios fiel, Señor. Tú eres Dios misericordioso. Tú eres un Dios fiel y justo y bueno. Gracias te damos, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Venimos ante ti, Señor. Adoremos al Señor. Venimos ante ti, Señor, para adorarte, para exaltarte, mi Rey. Venimos ante ti, Señor, a tributarte toda la gloria, mi Dios. Mejor es tu presencia que la vida, y es un deleite contemplar tu hermosura. Está rodeado de tu majestad y amor. Tu presencia es lo mejor. Mejor es tu presencia que la vida,
y es un deleite contemplar tu hermosura. Está rodeado de tu santidad y amor. Tu presencia es lo mejor. Venimos ante ti, Señor, para adorarte, para exaltarte, mi Rey. Venimos ante ti, Señor, a tributarte toda la gloria, mi Dios. Mejor es tu presencia que la vida, y es un deleite contemplar tu hermosura. Está rodeado de tu santidad y amor. Tu presencia es lo mejor. Mejor es tu presencia que la vida, dígaselo a Él. Y es un deleite contemplar tu hermosura. Está rodeado de tu santidad y amor. Tu presencia es lo mejor. Mejor es tu presencia que la vida, y es un deleite contemplar tu hermosura. Está rodeado de tu santidad y amor. Tu presencia es lo mejor. Tu presencia es lo mejor. Tu presencia es lo mejor. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Bendecimos el nombre del Señor, porque Dios es un Dios fiel, Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios misericordioso. Le damos gracias al Señor por esta hermosa mañana. Y quiero decirle que Iglesia Cristiana Poder en la Palabra es una iglesia que está en el corazón del Señor, y que usted también, que hace parte de ella, estamos bendiciendo su vida en esta mañana. Le pedimos al Señor que el Señor bendiga su hogar, que el Señor bendiga todo lo que usted emprenda, el Señor sea bendiciéndolo en gran manera, porque Dios es un Dios fiel, Dios es un Dios misericordioso. Vamos a la palabra del Señor. Yo le invito a que usted vaya conmigo a la palabra del Señor, y le invito a que vaya a 1 Corintios capítulo 1 versículo 18 en adelante. Vamos a estar ahí reflexionando en esta mañana. El tema de esta mañana lleva por título lo que Dios ha escogido. ¿Qué fue lo que Dios escogió? ¿Por qué Dios te ha llamado? ¿Cuál ha sido el propósito? ¿Cómo Dios te llamó? Vamos a leer en la palabra del Señor. Sabemos que la palabra de Dios es viva y eficaz, y ella es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, los tuétanos, las coyunturas, que disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón, dice la palabra del Señor. Entonces, leemos la palabra del Señor ahí en 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Versículo 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde están los disputadores de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó Dios salvar a los
creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él vosotros estáis en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Amén. Gloria al Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, y te pedimos que en esta hora, Señor, tú nos hables a nuestro corazón. Te pedimos que seas tú, Señor amado, ministrando de una manera poderosa. Te lo agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús, porque tú eres Dios fiel, Dios grande, Dios poderoso. Amén y amén. Queremos también bendecir y queremos saludar a Jocelyn Lozada, a Brady Avilés, a Vanessa Díaz, a Elsa Avilés y a Maybe, que están conectados en esta mañana. Dios les bendiga allá en el lugar donde están, en Bogotá, también en San Pues, y todos los que hacen parte de esta iglesia queremos bendecir. Lo que Dios ha escogido. Dios escogió a Israel como su pueblo, dice la palabra del Señor. Dios escogió a Abraham para hacer de él una nación grande. El hombre, después que pecó, se perdió, dice la palabra. Cada quien se apartó por su camino, dice la palabra en Isaías capítulo 53. Todos los hombres se descarriaron. Dios quería hacer una nación. Dios quería hacer un pueblo para él. Y escogió a Israel. Y escogió a Israel no por ser el mejor pueblo, sino que escogió a Israel para hacer de él un pueblo. Y dice en Deuteronomio, yo le pido que usted vaya conmigo al libro de Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia, el que escribió Moisés. Y yo le invito a que usted abra su Biblia ahí en el capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 al 8. Dice la palabra: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. ¿Para qué Dios escogió a Israel? Para hacer de él un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Oiga esto. Ahora, Dios también te ha escogido a ti como un pueblo especial. Dios te ha escogido para él, para que tú seas santo. Eso es lo que Dios te ha escogido. Dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová. Os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Oiga esto. Es decir, que tú y yo éramos los más insignificantes también. Porque a esto vamos a ver lo que Pablo, el apóstol Pablo, escribió ahí en su primera carta a los Corintios. ¿Cómo es lo que dice que Dios ha escogido? Dios escogió a este pueblo, al pueblo de Israel, para mostrar la gloria de él, para mostrarse como el verdadero Dios. Recuerde que los demás pueblos también tenían dioses, pero que Dios iba a mostrar su poder, que iba a mostrar que él era el verdadero Dios por medio de un pueblo, por medio de Israel,
Y dice que lo escogió para que fuesen santos. Y dice que lo escogió para ser un pueblo especial. Y dice que lo escogió porque no eran el mejor pueblo. Es decir, no te creas que eras el más poderoso, sino que eras el más insignificante, le dice Dios a Israel. Y en el versículo 8 dice, sino por cuanto a Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha recalcado, lo ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Es decir, que Dios nos sacó del mundo con mano poderosa y nos ha sacado de servidumbre. Es decir, que ya usted y yo no le servimos al enemigo. Usted y yo hemos sido llamados para servir a Dios. Eso es. Dios, en su misericordia, nos llamó para apartarnos, para ser un pueblo especial. Usted se ha preguntado, ¿por qué Dios te escogió a ti? ¿Por qué Dios quiso mostrar su gloria en ti? Israel fue escogido por Dios. Y mire cómo dice la palabra. Era el pueblo más insignificante sobre la tierra. Usted y yo tal vez también seríamos los más insignificantes. Pero Dios así quiso. En su misericordia, en su predestinación, nos llamó a ser pueblo. Y en este tiempo Dios también nos ha escogido a nosotros. Ha escogido a una iglesia. Efesios 1 dice que Dios de antemano nos escogió. Yo quiero que vaya conmigo ahí a Efesios capítulo 1. Mire cómo dice la palabra ahí en Efesios capítulo 1. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Cómo nos escogió el Señor? Nos escogió antes de la fundación del mundo. Dios te ha escogido a ti antes de la fundación del mundo. Es decir, que lo que tú estás haciendo ahora de responder, oiga esto, el responderle a Dios en el llamado ha sido algo que Dios determinó desde antes de la fundación del mundo. Dios te llamó, Dios te escogió antes de la fundación del mundo. Pero ¿para qué Dios te escogió? Dios te escogió para que fueses santo y sin mancha delante de él. Como Dios escogió a Israel, dice la palabra ahí en Deuteronomio, que Dios escogió a Israel también para ser un pueblo, no porque eran el mejor pueblo, sino porque eran el pueblo más insignificante. A él sea la gloria. Queremos también bendecir y darle saludos que están conectados a Zairi en Coveña y a Ferney de la Osa allá en Medellín. Que Dios les bendiga también a ellos. Entonces Dios nos llamó a nosotros para ser santificados en Cristo, llamados a ser santos a todos los que viniesen a él. Dios llamó a un pueblo y lo llamó con un propósito. Ese propósito. Ahora, Dios también enriqueció a la iglesia en palabra y en ciencia. Mire cómo dice la palabra aquí en Primera de Corintios. Primera de Corintios nos muestra de que Dios escogió la iglesia y esa iglesia la dotó. ¿La dotó de qué? En palabra y en toda ciencia. Porque en todas cosas fuiste enriquecido, dice la palabra. En toda palabra y en toda ciencia. Dios había enriquecido su iglesia.
Dice la palabra del Señor. Así también ellos tenían problemas, la iglesia de Corintios, pero Dios quería que este pueblo estuviese unido con una misma mente y con un mismo parecer, un mismo querer. Es decir, que Dios escogió un pueblo para mostrar su gloria. Este pueblo que Dios ha escogido, no lo escogió por ser mejor. Dios escogió el pueblo porque era el más insignificante de los pueblos. Yo quiero que usted medite en esta mañana. Dios escogió a la iglesia para ser parte de su reino. Oiga, Dios te escogió a ti para que tú hicieses parte de la iglesia. Y mire cómo dice la palabra del Señor en el versículo 18 y 19. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues escrito está: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Dios, dice la palabra, que destruyó la sabiduría de los hombres para que lo conocieran. ¿Y cómo lo conoce el hombre? Por medio de su sabiduría. La cruz para muchos es locura, pero para nosotros, para los que se salvan, esto es poder de Dios. Dios no quiso que el hombre lo conociera a él con su sabiduría, con la sabiduría humana, sino con su predicación, con la predicación del evangelio. A usted le llegó el evangelio, la predicación del evangelio. Esta predicación que llegó a usted fue llevado por una persona que Dios salvó, que Dios escogió de antemano. Pero mire lo que Dios hace. Los creyentes fueron salvados por la locura de la predicación. Y yo decía antes de conocer al Señor, y estos que son locos, sin oficio. Y a nosotros ahora también nos llaman locos sin oficio porque predicamos el evangelio. Dios escogió lo que no es. Como primer punto, Dios escogió lo que no es para que fuese. Y yo le invito a que vaya conmigo ahí a la palabra, al capítulo 1 de Primera de Corintios, versículo 26. Mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos los sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Dios escogió lo que no es para que fuese, para avergonzar al mismo mundo. Cuando Dios escogió, dice la palabra que Dios escogió 12 para que estuviesen en el ministerio de Él. Y estos 12 que Dios escogió, los escogió no con cualidades humanas que podían ser excelentes. El Señor no escogió de las sinagogas, ni escogió del Sanedrín. Dios escogió a pescadores. Dios escogió a revolucionarios. Dios escogió a gente que estaba sirviéndole al gobierno romano. Dios escogió a gente que no calificaba para ser un servidor. No calificaba para que pasase la prueba del mundo como servidor. Pero Dios lo escogió para que fuese. Y mira lo que dice la palabra del Señor. No por ser sabio, no por ser fuerte, te escogió Dios. Sino ¿por qué?
¿Por qué Dios nos ha escogido? ¿Por qué Dios escogió? ¿O a quién escogió? Sino que los necios del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. ¿Qué es lo necio? ¿Qué fue lo que Dios escogió? ¿Qué es el necio? El necio es una persona que es insensato, que es ignorante, que comete errores, que comete tonterías, que se equivoca una u otra vez. Eso es lo que es el necio. Y eso dice la palabra. Y lo necio del mundo escogió Dios. ¿Pero para qué? Para avergonzar a los sabios. El hombre en su sabiduría cree sabérsela toda. Pero dice el Señor, no es con la sabiduría que el hombre llega a conocer a Dios, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Eso que parece que no servía, eso que parece que no entendía, eso que parece que ya no calificaba, eso fue lo que Dios escogió. Dios te ha escogido a ti, no porque eres el mejor, sino porque nadie daba un peso por ti. Cuando Dios me escogió no porque yo era muy sabio o muy poderoso. Yo era un necio, cometiendo errores a diestra y siniestra. Así también como te ha escogido a ti, y también como Dios también te quiere a ti, no importando cómo eres. Dios te ha llamado a ti, no importando los errores que tú cometas. Dios te llama en esta mañana. Dios te llama. ¿Por qué te llama? Porque Él se complace, porque Él se place en llamar lo que no es para que sea. Entonces, no son sabios, no son poderosos, no son nobles. Dios escogió lo que no es. Y mire cómo dice, no soy muchos los sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Dios te escogió no por ser sabio, no por ser poderoso, ni por ser noble. Dios te escogió porque a Él le plació, porque lo vil y lo menospreciado escogió Dios. Ahora, lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. ¿Lo qué? Lo débil del mundo. ¿Y qué es lo débil? Esta elección que Dios hace, según los estándares del mundo, ninguno califica. Es insignificante para llevar a cabo los propósitos del mundo. Pero para Dios, Dios te ha escogido para que sea avergonzado los sabios. Y uno mira por eso es que uno mira que la iglesia está llena de gente que no califica en el mundo. Por eso usted mira como la prostituta, como el alcohólico, como el drogadicto, como homosexuales, como lesbianas, como gente que sale de la locura, llega a Cristo y se convierten en personas diferentes, personas transformadas. ¿Cómo eras tú antes de llegar al Señor? ¿Quién daba un peso por ti? Por mí, nadie daba un peso. Y me consideraba el más insignificante de todos. Pero Dios me escogió y me dio un nombre. Y puso en mí su espíritu. Y me llamó para ser quien soy en el día de hoy. Y Dios también te extiende la mano a ti en esta mañana para que tú cambies, para que tú seas transformado, para hacer de ti una nueva criatura. La palabra del Señor dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Dios te ha llamado a su vocación, a servirle a Él. Porque lo débil,
lo que no calificaba, lo más insignificante, escogió Dios para avergonzar a los fuertes, a los que se creen que son poderosos, a los que se creen que ya lo tienen todo. Esos no califican. ¿Por qué? Porque el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor pudo haber nacido en una cuna de oro allá en Jerusalén. Pero mire, vino a nacer ¿dónde? En Belén Éfrata. Una región pobre, una región miserable, donde nadie daba un peso por Belén. Pero allá nació el Señor, mire, y los primeros que estuvieron con Él fueron los pastores. Los pastores, nadie quería ser pastor. Y mire, el Señor fue rodeado por pastores. Ahí, y comenzó el Señor a los 30 años en su ministerio a escoger lo que no calificaba, a lo más débil, a lo más necio escogió Dios. Escogió a Pedro, escogió a Juan, escogió a Andrés, escogió a Jacobo, escogió hasta Judas, que después le vendió. Lo débil del mundo. Ah, pero el Señor también dice, y lo vil del mundo, es decir, lo más terrible, los que cometen toda clase de actos impuros. Por eso dice, mucha gente dice, no, es que el evangélico, después de ser borrachón, después de haber matado, después de haber hecho, es que va a buscar a Dios. ¿Sabe? Es que así, es que Dios no vino por sano, Dios vino por gente enferma. Porque la gente que se cree que está bien, no necesita a Dios. Los que necesitan a Dios son los que realmente dicen, yo no puedo cambiar, yo no puedo salir de esta. Entonces Dios viene a un hombre que está en adulterio, que tiene su familia a punto de perderse. Entonces Dios llega a esa familia y comienza a transformar y hacer de esa familia una familia ejemplar. Eso es lo que Dios hace. Y lo vil del mundo, oiga esto, cuando Dios dice, y lo vil, es el indigno, el torpe, el infame, el ruin, el deslenable, el cruel, el mezquino, el bajo, el innoble, el despreciable, el infame, el abyecto, el alevoso, el detestable, el villano, el sinvergüenza. Todos estos no califican en el mundo, pero Dios, en su locura de la predicación, llega a todas estas personas que tienen este perfil para hacer lo que no es a lo que es. Dice la palabra, porque lo vil y lo menospreciado, es decir, la gente siempre menospreciará al que no califique en el mundo. Y dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es. Míreme acá por favor un momento, yo quiero decirle algo. Presta atención. Uno mira y ve estas familias que se creen que no tienen necesidad de Dios. Usted mira a las personas que dicen que no tienen necesidad de Dios, pero son las personas que más problemas tienen en su vida. Tantos problemas psicosomáticos, problemas de la mente, problemas emocionales, como problemas físicos. Usted mira a las familias que no quieren conocer de Dios o que no aceptan al Señor y usted los ve con problemas serios. El hombre solamente puede cambiar cuando llega a los pies de Cristo. El Señor quiere hacer en tu vida algo diferente.
Dios escogió para que nadie se jacte en su presencia. Óigame, por favor, mire esto. A fin, versículo 29, de que nadie se jacte en su presencia. Nadie puede decir que escogió a Dios. Dios te ha escogido. Mucha gente dice, no, es que yo busqué a Dios. No. Déjeme decirle algo. Dios te ha escogido. Mire cómo dice Efesios. Vaya conmigo a la palabra en Efesios. Queremos decirle también, queremos bendecir la vida de Luis Andrés allá en Medellín. Dios te bendiga, hijo. Dios te guarde en esta mañana. Efesios, el capítulo 1. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. ¿Desde cuándo Dios te había escogido a ti? Desde antes de la fundación del mundo. Es decir, antes que todo esto fuese creado, ya Dios te había escogido a ti con anticipación. Tú no escoges a Dios, Dios te escoge a ti. Y sabe que Dios escoge lo que no es para que sea. Dios escogió a lo vil, Dios escogió a lo menospreciado, Dios escogió a lo que no es para que fuese. Entonces, ¿para qué Dios escogió al hombre? ¿Por qué Dios te escogió a ti? ¿Y cuál ha sido? Y dice, para fin de que nadie se jacte en su presencia. Es decir, para que nadie pueda decir, yo soy el que escojo a Dios. No. Dios te ha escogido a ti. Y para que tú vivas agradecido toda la vida, porque Dios te ha escogido. Nadie se salva a sí mismo. Dios te llama para salvación. Mire cómo dice Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a quién, a su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es por medio de Jesucristo que tú puedes ser escogido en él. Es Jesucristo el que te lleva a vida eterna. El que cree en él, dice la palabra, el que cree en él ya es salvo. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Ahora, ¿condenado de qué? Si Dios te escogió a ti, es para que tú no vayas a condenación. Para eso Dios nos ha escogido. Recuerde que Dios le había dicho al hombre, ciertamente el día que comas de este árbol, ciertamente morirás. Dios le había dado una orden a Adán para que no comiese del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero ellos comieron. Y cuando comieron, dice la palabra que fueron sacados del huerto del Edén. Y entonces ahora dice que la muerte llegó a ellos, la muerte espiritual. Y Dios se creó desde ahí. Y antes de la fundación del mundo ya había un plan de salvación para que el hombre pudiese tener redención. Y la redención que Dios nos ha dado es por medio de Jesucristo, su Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La vida eterna está en Cristo Jesús. Dios te ha llamado porque lo vil, porque lo indigno, porque lo menospreciado escogió Dios para hacer. ¿Para qué? ¿Para qué te escogió? Para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Nadie se jacte en su presencia. Para vivir agradecido todo el tiempo. Para poder decir, gracias Señor, porque tú pudiste escogerme. Y me escogiste con tu amor eterno. Por amor hemos sido rescatados, porque Él pagó un precio. El Señor vino a morir en la cruz del Calvario para salvarte. El Señor murió en la cruz del Calvario derramando su sangre para que tú pudieses en esta mañana poder estar escuchando este mensaje. Este mensaje
que Dios permitió al apóstol Pablo escribir aquí en Primera de Corintios? Porque lo vil y menospreciado escogió Dios. Porque lo necio del mundo escogió Dios. Porque lo débil del mundo escogió Dios. Para que tú puedas ser salvo. Para eso Dios te escogió. Para que tú seas salvo. Pero te escogió para que tú puedas depender de Él. Para que tú vivas agradecido toda la vida de Dios. Dios nos escogió y por Él estamos en Cristo Jesús. ¿Sabe? Mucha gente vive engañada en muchas religiones que dicen ser las que salvan. Pero el único camino al Padre se llama Jesucristo. Él dijo, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino por mí, dice el Señor. Y el Señor nos manda a escudriñar las Escrituras. Dice, escudriñar las Escrituras, porque en ellos parece que tenéis la vida eterna. Y ellos son los que dan testimonio de mí, dice el Señor. Es decir, que el Señor en su misericordia envió a su Hijo. Y dice la palabra, mas por Él, ¿por quién? Por Dios estáis en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Dios se ha hecho Dios sabiduría, justificación, versículo 30, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Ahora, quiero terminar con esto, con este punto. Dios nos escogió y por Él estamos en Cristo Jesús. Dios nos escogió a nosotros. Dios nos escogió. Tú no escogiste a Dios. Dios te escogió a ti. Tú no quisiste buscar a Dios. Dios te buscó a ti. Por eso Dios, y escúchame lo que quiero decirte en esta mañana. Dios trata siempre con el dolor. Dios trata con el dolor. Porque cuando la gente está bien, cuando la gente está gorda, cuando la gente tiene dinero, cuando la gente se cree que está feliz, mire, es cuando menos se acuerda de Dios. Cuando la gente tiene un buen trabajo, cuando la gente tiene una buena familia, cuando la gente tiene salud, no se acuerdan de Dios. Se le olvida de que hay un creador. Pero Dios tiene que permitir el dolor en la vida del hombre. Tiene que permitir que haya escasez. Tiene que permitir que haya enfermedad. Tiene que permitir que haya, que lo boten del trabajo, que la mujer lo deje, que los hijos, o se le muera un hijo, o se le muera la madre, o se le muera la compañera. Entonces, cuando se encuentran en esa condición, cuando salen del país porque llegó un gobierno tirano, entonces cuando salen, cuando están en una situación paupérrima, en una situación terrible, entonces es que se acuerdan de Dios. Y es porque Dios permite para que tú puedas conocerle. El pueblo de Israel siempre se olvidaba de Dios, pero Dios tenía que enviar entonces al éxodo. Lo enviaba siempre a que vinieran los amorreos, para que viniesen también los madianitas, para que viniesen los asirios, los babilónicos, para que los metiesen en tremendos sufrimientos. Y entonces se acordaban del Señor. Y cuando se acordaban, entonces Dios extendía su mano. Asimismo también Dios un día permitió todas estas cosas en mi vida para que yo me acordase de Él. Pero era que Dios me estaba llamando con lazos de amor. Te está llamando el Señor a ti en esta mañana. No permitas que llegue a tu vida una situación terrible para que busques de Dios. Hoy es el día de salvación para ti. Pero Dios se hizo sabiduría. Mire la sabiduría de Dios.
Y esa sabiduría se recibe a través de Jesucristo. Dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Cuando tú comienzas a temer a Dios, la sabiduría de Dios llega a tu vida. Entonces, tú eres sabio. Esa sabiduría que Dios te dio a ti es la sabiduría que Dios le ha entregado al hombre, dice la palabra, al necio, al débil y al menospreciado. Dios te ha llamado a ti y ahora envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para justificarse. Mire, todos somos pecadores y por ser pecadores todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y Dios, enviando a su Hijo, ha enviado a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios te ha dado justificación. Ha sido justificado por medio de Jesucristo. Es decir, que ya tú eres justo delante del Padre, porque Jesús tuvo que morir en la cruz del Calvario. Mire esto. Anteriormente el pueblo de Israel, para poder ser perdonado, tenían que matar unos corderos. Y Juan, cuando vio venir a Jesús, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Te justificó. Lo tercero es que te santificó, es decir, que Dios le dio al creyente la capacidad de poder apartarse del mundo. El mundo, ¿qué es lo que piensa el mundo? En el pecado. Eso es lo que lleva el mundo. El mundo, las obras de la carne, que son, y mire, yo creo que vayamos allá a Gálatas. ¿Cuáles son las obras de la carne? 5:19 dice, y manifiestas son las obras de la carne. Esto es lo que está en el mundo: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, imagínense, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Es decir, todo el que practica estas cosas, ¿sabe?, están destituidos de la gloria de Dios, y el reino de Dios está lejos para ellos. Dios nos llamó a apartarnos, a separarnos del mundo y vivir para Él. Primera de Corintios 6:11 dice, y esto era alguna, ya habéis sido lavados y habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Habéis sido qué? Justificados. Hemos sido justificados. Hemos sido santificados. Y ahora hemos sido redimidos. Dios te ha dado su redención. Hemos sido comprados por Dios. Dios nos compró. Dios te ha comprado a ti a precio de sangre. No fue cualquier precio. El Hijo de Dios vino a morir en la cruz del Calvario por ti y por mí. Por todos los que creen en Él. Por todos los que le reciben. El que no le recibe no tiene salvación, dice la palabra. El que le recibe tiene salvación. Nos gloriamos en Él por habernos escogido. A ver, ¿cuántos se alegran en esta mañana? Y pueden decir, gracias Dios, porque tú me has escogido. Y gracias, y te damos la gloria, porque tú me escogiste a mí. No importando lo que yo hacía. No importando, Dios me escogió. Y dice la palabra que Dios no se va a acordar más de tus pecados. Lo que tú haces, apártate del mundo. Vive para Dios. Dios
nos escogió y nos gloriamos en Él. Como también escogió a Yaniri. Yaniri, yo te bendiga por estar en esta transmisión en el día de hoy. Nos gloriamos en Él. Dios escogió lo que no es. Dios escogió y nadie se jacte en su presencia. Dios nos escogió y estamos en Cristo Jesús por Él. Ahora, todo esto ha sido un plan de Dios. Dios, en su misericordia, Dios nos escogió porque Él se lo propuso en sí mismo hacerlo. Ya usted no tiene, oiga, ninguna duda que tú escogiste a Dios. Dios te escogió a ti. No se le olvide eso. Piense, yo no escogí a Dios. Dios me escogió a mí. Diga conmigo, Dios me ha escogido a mí. Yo no escogí a Dios. Dios me escogió a mí. Porque el que dice que escoge a Dios no le ha conocido. Pero el que dice Dios me escogió a mí, sí le conoce. Porque Dios escogió a 12, ¿recuerdan? Dios los escogió. Ahora, si Dios lo escogió, Dios te escogió, si Dios te ha escogido, pues vive para Él. ¿Para qué? Para que la gloria de Dios repose en tu vida y para que tú siempre vivas dándole la gloria al Señor siempre. También queremos bendecir la vida de Michelle Palmara allá en Venezuela. Michelle, Dios te bendiga. Dios bendiga a las niñas también. Y bendiga también a Jimmy. Dios lo bendiga en gran manera. Gracias le damos al Señor en esta mañana. Gracias, Señor, por permitirnos escuchar tu palabra. Dios me ha escogido. Lo que Dios escogió. Diga, Señor, gracias por escogerme. No importando lo que yo era. Gracias, Señor. No soy digno, Señor, pero tú me escogiste. Me has escogido para tu honor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Qué tal si adoramos al Señor? Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Tú eres Dios fiel. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Puedes adorarle al Señor en esta mañana? Venimos ante ti, Señor, para adorarte, para exaltarte, mi Rey. Venimos ante ti, Señor, a tributarte toda la gloria, mi Dios. Mejor es su presencia que la vida, y es un deleite contemplar tu hermosura. Está rodeado de tu santidad y amor. Tu presencia es lo mejor. Dígalo otra vez. Mejor es su presencia que la vida, y es un deleite contemplar tu hermosura. Está rodeado de tu santidad y amor. Tu presencia es lo mejor. Gracias le damos al Señor en esta mañana. Gracias por este tiempo hermoso
por este tiempo, la Iglesia Cristiana Poder en la Palabra, que está en el corazón de Dios y que está también en tu corazón. Gracias por apoyarnos en oración. Te invito para que esté orando por nosotros. Le recuerdo algo, mire, quiero también decirle que a partir del próximo mes, del mes de septiembre, vamos a estar enseñando doctrina. Un discipulado que va a estar brindando nuestra hermana Edith. Mi esposa va a estar desarrollando ese tema, lo que es la doctrina, lo que es el discipulado. Vamos a tenerlo en un tiempo especial. Así que ya usted vaya orando por este proyecto de poder estar en lo que es doctrina de la Iglesia Cristiana Poder en la Palabra. Tenemos por ahí, hay un propósito, ahí nos brindaron para estar en un local, pero queremos tener un tiempo de poder estar orando y estar desde aquí, desde este lugar aquí en la Independencia, poder estar al aire, la iglesia en el aire, por Facebook Live, a usted llegarle para que usted pueda estar conectado. Queremos que usted siga compartiendo, comparta, no se quede usted escuchándolo, comparta con sus amigos lo que usted realmente cree que necesite escuchar la palabra de Dios, usted pueda también compartirla. Entonces queremos darle gracias al Señor, queremos orar para así estar despedido en esta mañana y no se le olvide, compártalo. Usted ahora pueda compartirlo con las personas que usted ama, que usted vea que realmente necesiten conocer de Dios, lo que Dios ha escogido. Dios te escogió a ti. Ahora tú también comparte para que también Él escoja a todos aquellos que tú realmente veas. Si tú amas a alguien, compárteselo para que escuche la palabra de Dios. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por todas las personas que estuvieron también conectadas, Señor. Y los que estuvieron escuchando aquí también. Te pido gracias, Señor. Y te doy gracias por la vida de Samuel, por Paola, por mi esposa y por todos los hermanos que se hicieron, Padre amado, que se conectaron en esta mañana. Yo te pido que tú los bendigas, Señor, en gran manera. Te damos gracias, Señor, y te estoy ministrando de una manera poderosa. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria al Señor. Katy Avilés también se unió también. Dios le bendiga, Katy. Dios te bendiga. Allá en el Mamón, Dios te bendiga. En ese hermoso corregimiento del Mamón. Que Dios le bendiga grandemente. Entonces, estamos despedidos en esta mañana. Que Dios le bendiga. Y les esperamos el próximo domingo a partir de las 9 de la mañana. No se olvide. Iglesia Cristiana, Poder en la Palabra. Escudriñad las Escrituras, porque en ellos parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Dios le bendiga y Dios le guarde. Hasta pronto.